Estamos ya en el cierre prácticamente de nuestra pequeña y corta serie sobre el peligro del pecado en la vida del creyente. Ya vamos como a la 20, no sé qué. Pero ya está llegando a su fin y no me van a dejar mentir, hermanos, los que han estado en toda la serie, creo que hemos sido bendecidos, también redarguidos, también exhortados. Y hermanos, la realidad es que si tú piensas en todo lo que hemos estado escuchando hasta ahora en esta serie, pues ciertamente en varios de nosotros ha movido, ¿verdad? Ha movido cosas. Y ha movido cosas porque nuestros hermanos nos han predicado con mucha sabiduría sobre el pecado. Y podría ser que en algunos de nosotros, mis hermanos, nos quede una impresión de que a final de cuentas no somos más que unos pecadores como todos los demás, ¿verdad? A final de cuentas pudiera darnos la impresión de que, pues mira, somos pecadores. Yo pensé como que era buena gente y viene mi hermano y me habla de la hipocresía, me habla de la embriaguez, me habla de la murmuración, de la amargura y me doy cuenta que, ¿qué pasó? ¿Cierto? Luego, en algunas ocasiones también en las que predicamos sobre el pecado heredado y el pecado remanente, pudieron dejar la impresión de que estamos prácticamente abandonados a nuestras malas inclinaciones. A final de cuentas, el cristiano también pudiera darse la impresión, pues a final de cuentas el cristiano también es un pecador, entonces. Y estamos pues igual que los demás en esencia. ¿Pero es esto así? ¿No hay diferencia entonces entre ser hijo de Dios y no serlo? La realidad, mis hermanos, es que hay una enorme diferencia. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor, porque sabemos y creemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, queremos pedir, Señor, aún así, que tú te manifiestes en medio de nosotros el día de hoy. Queremos escuchar tu palabra. Queremos creer tu palabra, ser bendecidos por tu palabra, ser transformados por tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, en verdad te necesitamos en nuestra lucha contra el pecado. Ayúdanos, Señor. Amén. Hermanos, vamos a ir a las Escrituras. Yo quisiera que todos me acompañaran. Algunas cosas, algunos versículos los vamos a estar poniendo aquí. Pero en general quisiera que fuéramos siguiendo las Escrituras, cada uno con su Biblia. En Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 11. Vamos a nuestra Biblia. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y vamos a dejar nuestra Biblia en esa porción para que vayamos siguiendo. Los restos de los pasajes que voy a usar el día de hoy los voy a ir proyectando, o la mayoría de ellos al menos, pero queremos centrarnos en este capítulo de Romanos, ¿ok? Entonces, dice así la Escritura: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mis hermanos, en nuestra lucha con el pecado, el apóstol Pablo nos enseña a mirar nuestra nueva realidad. Por esa razón es que la enseñanza del día de hoy la he titulado Tu nueva realidad en el Espíritu. Ya hemos hablado, como dijimos anteriormente, de muchos pecados, hemos visto nuestra condición, hemos visto cómo todos nosotros heredamos el pecado de Adán. Y por esa razón nacemos con inclinaciones pecaminosas. La sección práctica de esta serie nos hizo comprobar que eso es así. Hemos caído en pecados, hemos resbalado en algunas cosas, luchamos con cosas, tenemos esta lucha con nuestra carne. Sin embargo, estamos llamados como hijos de Dios a luchar contra ese pecado que mora en nosotros, ¿cierto? Tenemos ese llamado a luchar, no simplemente decir, bueno, pues básicamente esta es mi naturaleza y así voy a vivir. Tenemos un llamado a luchar. De manera que, hermanos, en nuestra lucha contra el pecado, el apóstol Pablo en estos pasajes nos va a enseñar a mirar que a pesar de nuestra condición, tenemos una nueva realidad espiritual, una nueva realidad en el Espíritu como creyentes y como hijos de Dios. Para poder vencer el pecado, mis hermanos, para poder vencer el pecado, quizás estés pensando que te voy a hablar de técnicas y de cosas que tú tienes que hacer. Y ciertamente tenemos cosas que hacer y hemos de hablar de ello. Pero antes de hablar de lo que tenemos que hacer, necesitamos entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y eso es de lo que el apóstol Pablo va a hablar en el capítulo 8 del libro de Romanos. Necesitamos comprender y creer la obra que Dios ha hecho y está haciendo en ti. Así que, ¿qué cambió, hermanos, en nuestra unión con Cristo? Y vamos a ver básicamente 4 puntos. En primer lugar, hablaremos de lo que cambió de culpable a justo y no condenado. Y vamos a ver qué implicaciones tiene eso en nuestra lucha contra el pecado. Hablaremos también de lo que cambió en nuestra naturaleza, en tu naturaleza, porque cambió del poder del pecado al poder del Espíritu. También tu identidad ha cambiado, mi hermano, de esclavo a hijo habitado por el Espíritu. Y finalmente, hermano, tu vida misma ha cambiado de debilidad a poder vivificador. Así que, mis hermanos, hablemos en primer lugar de en qué sentido tu veredicto cambió de culpable a justo y no condenado. Dicen las Escrituras
en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2. Ahora sí, si me acompañas en tu Biblia, dice la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mi hermano, de acuerdo con este pasaje, hermanos, tu nueva realidad en Cristo Jesús no es ser pecador. Esa no es tu realidad como hijo de Dios. En tu nueva realidad, según lo que vemos en estos versículos, en tu nueva realidad en Cristo Jesús, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Esta es nuestra nueva realidad, mis hermanos. Esto es lo que somos. Dice la Biblia que somos seres humanos libres completamente de la condenación y libres de la ley del pecado en nuestras vidas. Como dice un canto, hermanos, que quizás has escuchado: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Ahora, hermanos, si lo piensas un poco, Romanos capítulo 8 tiene un contexto muy interesante del que de hecho ya hemos hablado anteriormente. Y el contexto inmediato de Romanos 8 es Romanos 7, ¿verdad? Romanos 7. Y algunos de ustedes conocen ese capítulo de Romanos 7, el pecado que mora en mí, ¿verdad? Un pasaje famoso y difícil algunas veces de sobrellevar. En ese capítulo, hermanos, tal vez ustedes recuerden, lo hemos predicado anteriormente, en ese capítulo el apóstol Pablo describe su propia lucha por intentar sujetarse a la ley de Dios, ¿recuerdan? Describe cómo le cuesta trabajo. Pablo descubrió que incluso aunque él aprobaba la ley de Dios, aunque a él se deleitaba en la ley de Dios, aunque él pensaba que la ley de Dios era algo bueno, él no podía cumplir la ley. Porque Romanos capítulo 7, versículo 14, por ejemplo, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso decía el apóstol Pablo. Y si recuerdas, hermano, todo el tono de Romanos capítulo 7 parece ser de desaliento, de frustración, usando expresiones como: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y ves constantemente la frustración del apóstol Pablo. Llega a un punto tal que el apóstol Pablo llega a una conclusión sobre su propia vida que parece quitarnos a los cristianos toda esperanza de vencer el pecado. Finalmente, Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Pablo halló una ley en sí mismo, que el mal está en mí, lo que conocemos como el pecado remanente. Esperemos aquí un poquito refrescando la memoria de algo que ya vimos en una predicación pasada. Al final, algunos de ustedes recuerdan que el apóstol Pablo termina esta especie de descarga, esta especie de catarsis en algo que dice: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, si vamos, por ejemplo, a Romanos 7, 22, 23, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo halla que en sí mismo hay una ley a la que él llama ley de pecado que se rebela contra la ley de Dios. Y resulta que esa ley del pecado que estaba en Pablo estaba en sus miembros, en él mismo. Y como sabemos, hermanos, y lo hemos podido comprobar, también está en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿O aquí hay alguien que no luche con eso? Así que, mis hermanos, podríamos pensar: bueno,
caray, el pecado vive en mí, no puedo hacer nada entonces. La lucha sigue, hermanos. La lucha sigue y podríamos pensar que entonces estamos sin esperanza. Si tú terminaras el libro de Romanos o la idea que Pablo está dejando en Romanos 7 terminar ahí, terminaríamos muy probablemente desalentados. ¿Y ahora qué voy a hacer? Hermanos, afortunadamente, aunque la lucha sigue y el capítulo 7 de Romanos está para reconocer que esa lucha es real, la idea del apóstol no termina ahí. El capítulo 7 de Romanos no es más que un preámbulo para el capítulo 8. Hermanos, es cierto, dice el apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo, a pesar de que el mal vive en nosotros, nuestra vida ahora está marcada por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Hermanos, tú y yo no somos pecadores sin esperanza, somos, escucha bien porque esto lo voy a repetir una y otra vez durante esta predicación. Nosotros somos cristianos con el poder del Espíritu. Tú eres cristiano con el poder del Espíritu. Podemos vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, para lidiar con nuestro problema, con el pecado, lo primero que quiere hacer el apóstol Pablo, lo primero que quiere hacer y dejar claro es que para ti como creyente no hay condenación. Vamos nuevamente, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mis hermanos, una de las cosas que me hizo un poquito difícil o muy difícil terminar esta predicación es que el libro de Romanos, el capítulo 8 de Romanos, tiene varios detalles y algunos problemitas de traducción, sobre todo en la Reina Valera, que es la que tenemos la mayoría de nosotros. Porque que vamos a ir viendo obviamente a lo largo de esta predicación. En los manuscritos originales, la parte que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no está en el original. Si tú tienes por ahí la Reina Valera actualizada o la NBI, la NTV, algunas otras versiones de Biblia más modernas, lo que vas a encontrar es que termina aquí. Y la idea de este versículo, la idea del apóstol Pablo es, ahora pues, ninguna condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. Si estás en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo, no hay condenación. Como cristianos, mi hermano, aún luchamos con el pecado que mora en nosotros. Pero el Espíritu Santo declara, para ti no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Si tú eres cristiano, si eres hijo de Dios, si has entregado ya tu vida a Cristo, lo que dicen las Escrituras, lo que el Espíritu Santo nos dice, es que has sido librado de la condenación del pecado. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. Hemos sido justificados, has sido justificado de tus pecados. Lo que significa, y esto lo sabrán bien mis hermanos del discipulado evangelístico, significa que Dios te ha dado su justicia. Dios ve en ti una justicia perfecta, como si nunca hubieses pecado, y por lo tanto, para ti que eres hijo de Dios, no hay condenación. Ve cómo lo primero que el apóstol Pablo, lo primero que el Espíritu Santo quiere tratar con nuestras vidas, con nuestra nueva identidad, lo que primero que quiere que entendamos como hijos de Dios es que a pesar de la realidad del pecado remanente, a pesar de la realidad de que seguimos luchando con el pecado, Dios quiere dejar claro una cosa: estás en Cristo Jesús, no hay condenación para ti. La ira de Dios no está sobre ti. Dios te ve justo, Dios te ve santo, Dios te ve recto, Dios te ve perfecto por los méritos de Cristo Jesús.
Esta es una gran noticia, hermanos. Pero ¿qué tiene que ver con nuestra lucha con el pecado? ¿Qué tiene que ver esto con que estamos queriendo vencer el pecado? Mis hermanos, para realmente poder vencer el pecado, nos es necesario ser libres de la culpabilidad, del sentimiento de culpa, de la culpa que nos atormenta. ¿No te ha pasado acaso que cuando te sientes más culpable, esa misma culpabilidad te lleva al pecado? Así que lo primero con lo que el Espíritu Santo quiere tratar contigo es decir, si tú vienes a Cristo, si tú estás unido a Cristo, para ti no hay condenación. Mis hermanos, mientras la conciencia está condenada, el pecado seguirá en nosotros presente. Ese sentimiento de culpa que recordarás quizás que llevó a esconderse a Adán y Eva de Dios, que le tuvo que decir en el huerto del Edén, ¿dónde estás? Porque él estaba escondido por el sentimiento de culpabilidad, la vergüenza. De manera que Dios lo primero que quiere tratar con nosotros es que en nuestra nueva identidad como cristianos, para nosotros no hay condenación. Mi hermano, mi hermana, escucha bien esto, escucha muy bien esto. No es posible para ti que puedas vencer el pecado mientras sepamos que la culpa del pecado está sobre nosotros. Mientras no lidias con el problema de tu culpa, no puedes vencer el pecado. Nadie con la culpa sobre sus espaldas puede vencer el pecado. Hermanos, y por esta razón, el primer elemento en nuestra lucha contra el pecado es entender que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué tengo que hacer, hermano? Llegaremos a un punto, y de hecho será en la siguiente semana, en el que veremos lo que un cristiano tiene que hacer. Pero antes de que el cristiano haga, lo primero que tiene que hacer es entender, comprender su posición en Cristo Jesús. Mi hermano y hermana, escucha las palabras del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, que un problema con el que más lidiamos, creo yo, los cristianos, lamentablemente, ¿saben cuál es? La incredulidad. Cuando yo declaro estas palabras que están en las Escrituras, que el Espíritu Santo inspiró, si realmente las creyéramos de todo corazón, ¿no habría muchos más aleluyas en esta sala? ¿Lo crees? No son mis palabras, ve lo que dice la Escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son grandes noticias. Grandes noticias. No puedes ser efectivo en tu lucha contra el pecado mientras no entiendas que esta es una nueva realidad en tu vida, que tu veredicto ha cambiado. Tu veredicto ha cambiado de culpable a justo. Ahora eres justo e inocente delante de Dios, libre de la culpa por tus pecados, como también, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1, el Señor nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, el pasaje dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús, mis hermanos, es lo que algunos han llamado nuestra unión con Cristo. Estar en Cristo Jesús significa que estamos íntimamente unidos a nuestro Salvador. Estamos tan íntimamente unidos que Pablo podía decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios.
la vida del Salvador, de nuestro Salvador, estamos íntimamente ligados a su vida de Él. De tal manera que lo que yo vivo hoy, dice el apóstol Pablo, lo vive Cristo en mí. Es por esta unión con Cristo que podemos afirmar que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos. Así como Cristo fue glorificado, nosotros también seremos glorificados. Es más, así como Cristo fue perseguido, nosotros también somos perseguidos y somos rechazados. Nuestra vida está unida a Cristo. Corremos la misma suerte que Cristo. Tendremos el mismo destino que Cristo. Si Cristo fue perseguido, nosotros seremos perseguidos. Si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Si Cristo fue glorificado, nosotros seremos glorificados. Estamos unidos a Cristo. Estamos unidos al Señor en su muerte, en sus obras, en sus tribulaciones y en su gloria eterna. Su justicia perfecta es nuestra justicia. Su destino será también nuestro destino. ¿Y cómo logramos esta unión con Cristo, hermanos? ¿Cómo logramos esta unión con Cristo? Por la fe. Por la fe. Efesios capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo en vuestros corazones por la fe. Juan capítulo 15, versículos 45, permaneced en mí, es otra manera de decir creer en mí, confíen en mí, tengan fe en mí. Permaneced en mí, yo en vosotros. Ve cómo es esta unión entre el creyente y su Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto para sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La fe nos une a Cristo. La fe, mis hermanos, es ese pegamento que nos une a Cristo. Por lo tanto, hermanos, estás unido a Cristo Jesús. Estás unido a Cristo Jesús desde el día que decidiste entregarle tu vida a Él y confiar en Él. Desde ese día, Cristo es tu Señor y todo lo que Cristo hace y todo lo que Cristo logra es también algo que tú logras en cierta manera. Estás unido y estarás unido a Cristo porque confías en Él. Y si tú confías en Él y estás unido a Cristo, escucha nuevamente lo que dice el Espíritu Santo. Si tú confías en Él y tú estás unido a Cristo, escucha nuevamente lo que dice el Espíritu Santo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están unidos a Cristo no hay condenación. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ahora que el Espíritu Santo ha dejado clara nuestra identidad, va a darnos algunas razones por las cuales somos libres. Vamos al versículo 2 de Romanos 8. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que Pablo, mis hermanos, Pablo, si recuerdan, en el capítulo 7, lo vimos hace un momento, ya nos habló de la ley del pecado que mora en nosotros, ¿cierto? Pero ahora dice que a los que están en Cristo Jesús hay otra nueva ley que nos libra de esa ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo afirma que el cristiano, aunque aún lucha, mis hermanos, con el pecado remanente en su vida, su vida está ahora marcada por la influencia de otra ley que llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, si tú has creído en Jesucristo y estás unido a Él por la fe, tu nueva realidad ya no es esclavo del pecado. A pesar de Romanos 7, a pesar del pecado que mora en mí, si tú has creído en Cristo y estás unido a Cristo, la Biblia lo que dice es que tu nueva realidad es que ya no eres esclavo del pecado, sino libre del pecado y de la muerte. Eres libre del pecado y de la muerte por medio del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mis hermanos, la Biblia nos ha dejado muy claro en Romanos capítulo 7 que es imposible que podamos vencer el pecado y obedecer a Dios en nuestras fuerzas. Y tal vez algunos de ustedes
Algunos de nosotros lo hemos intentado, ¿cierto? Vencer el pecado en nuestras fuerzas, tratar de doblegar nuestros malos hábitos en nuestras fuerzas. ¿Y qué ha pasado, mis hermanos? ¿Cuál ha sido el resultado? Sin embargo, hermanos, si confiamos en Cristo Jesús, Dios, dice la Biblia, Dios nos bendice con su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es posible derrotar el pecado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Hay una parte, hermanos, ya habíamos dicho, hay una parte que nosotros tenemos en esta lucha. Es algo que hablaremos la próxima semana. Pero antes de entender nuestra labor, tenemos que entender esto. Si Cristo dice que en ti no hay condenación, celébralo y créelo. No hay condenación. Primer paso, celebrar y creer. Todos los que están en Cristo Jesús no son condenados. Ese es el primer paso. Si Cristo dice que el Espíritu Santo te libra del pecado, a pesar del pecado remanente, hermanos, celébralo y créelo. Eres libre del pecado. Y hermanos, no permitas que el diablo te diga lo contrario. Porque el diablo constantemente va a estar en tu mente diciéndote, tú no puedes, tú no eres capaz, tú no puedes dejar el pecado, tú eres esclavo del pecado. Constantemente va a estar atacando tu fe, pero créele a Dios. Dios dice que si tú estás unido por la fe a Cristo Jesús, no eres condenado y eres libre del pecado. Amén. Tú estás bajo la influencia de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hermanos, en nuestro segundo punto, vemos que nuestra naturaleza ha cambiado del poder del pecado al poder del Espíritu. Ahora que el apóstol Pablo, mis hermanos, nos ha dejado claro que somos libres de la condenación y del poder del pecado, va a hablarnos de otra parte de nuestra identidad. Todo lo que vamos a ver hoy, de hecho, hermanos, básicamente es nuestra identidad. No estamos haciendo nada hasta el versículo 11. Nada vamos a hacer. Va a hablarnos de esta otra parte. Vamos a bajar un poco la mirada a Romanos capítulo 8, versículos del 3 al 6. Dice así la Biblia: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, primero que nada, el apóstol Pablo lo que nos quiere dejar claro aquí, el Espíritu Santo lo que nos quiere dejar claro aquí, es que nuestra condición es que nuestra carne es débil, ¿cierto? En nuestra carne, como dijo el apóstol Pablo anteriormente en Romanos 7:18, dice, no mora el bien. En nuestra carne no mora el bien, ¿cierto? Así que para nosotros era imposible cumplir la ley. La ley no podía darnos la justicia que necesitamos. Con solamente saber la ley no podíamos cumplirla porque nuestra carne es débil, era débil, dice aquí. Y es por esa razón que con la pura ley es imposible cumplir la voluntad de Dios. Así que Dios nos revela parte de su plan, nos revela cómo lograr resolver este problema de nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña que Dios envió a su propio Hijo, el cual sabemos que es Dios sobre todas las cosas, amén. Su Hijo Jesucristo, pero lo envió en semejanza de carne de pecado, parecido a nosotros, en nuestra debilidad, como un ser humano. Y estando en esa condición, lo que estos pasajes dicen es que Dios condenó al pecado en la carne de su propio Hijo. Dios puso el pecado nuestro en la carne de su propio Hijo y en la carne de su propio Hijo lo condenó. Sabemos todos esto, ¿verdad?
Quizás lo que no es tan evidente es que al hacer Dios eso, le dio libertad para poder derramar ahora sí su Espíritu Santo en nosotros. Antes de eso no era posible, pero ahora por el Hijo de Dios es posible. La obra que Dios hizo al enviar a su Hijo ha hecho que nuestra realidad haya sufrido una transformación. Antes estábamos bajo el poder del pecado y ahora estamos bajo el poder del Espíritu. Vamos a leer Romanos 8:4. Dice, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, hermanos, notemos una cosa. El apóstol Pablo no está suponiendo, no está imaginando que andamos en el Espíritu. Él está afirmando que andamos en el Espíritu. El apóstol Pablo lo afirma rotundamente. Antes éramos hombres y mujeres esclavizados al poder del pecado, pero ahora somos hombres y mujeres que andamos en el Espíritu. Ahora, yo quisiera aquí quitar algunas confusiones que a veces hay con respecto a estos pasajes. Porque algunas personas piensan, bueno, podemos vencer el pecado si andamos en el Espíritu, ¿cierto? A veces se oye eso, ¿no? Si andamos en el Espíritu, entonces vamos a vencer el pecado, pero si no andamos en el Espíritu, entonces no. Bueno, el apóstol Pablo no está negociando con esa parte. La Biblia, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, lo que nos dice aquí, lo que te dice a ti, es que si tú estás unido a Cristo por la fe, andas en el Espíritu. Tú andas en el Espíritu. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios, si has entregado tu vida a Cristo, la Biblia dice que tú andas en el Espíritu. Esta es nuestra nueva realidad. Hasta ahora vemos que Dios tuvo que hacerlo todo por nosotros. Él es el que planeó enviar a su Hijo para que nosotros podamos andar en el Espíritu. Mi hermano, necesitas recordar esto de ti mismo. Por esa razón es que lo primero que tenemos que trabajar en nosotros es nuestra identidad, lo que creemos de nosotros mismos. Dios dice que ahora estás bajo el poder e influencia del Espíritu Santo. ¿Lo crees? La Biblia dice que si estás en Cristo, estás bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Eso es lo que significa andar en el Espíritu. Que estás bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, si tú has creído en Cristo, el Espíritu Santo hoy, como una realidad de tu vida, el Espíritu Santo vive en ti, influenciándote todos los días, ayudándote, fortaleciéndote, animándote, consolándote, y todo esto porque Dios condenó tu pecado en su propio Hijo. El Espíritu Santo está haciendo esa obra en ti. Si estás unido a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti y andas en el Espíritu. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿y qué pasará cuando ponga Dios su espíritu dentro de ti? Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Mis hermanos, en nuestra carne hemos visto, no mora el bien, ¿cierto? No mora bien. Pero por el Espíritu podemos andar, según lo que dicen las Escrituras, por el Espíritu podemos andar en los estatutos de Dios y guardar sus preceptos por la obra transformadora que Dios hace en ti. Dios puede hacer esto en ti. Dios hace eso en ti. ¿Cómo lo hace Dios? No tengo idea.
¿Cómo se lleva a cabo eso, hermano? No lo sé, solamente sé lo que dice la Biblia, que si tú estás unido a Cristo por la fe, Él te da tu Espíritu Santo, su Espíritu Santo, vas a estar bajo su influencia, bajo su poder, bajo su dominio, y ese Espíritu Santo que mora en ti hará que andes en sus estatutos y guardes sus preceptos. Y yo sé que algunos se están preguntando, hermano, ¿y si esto es verdad en mi vida? Y si yo creo en Jesús y esto es verdad en mi vida, ¿por qué sigo luchando tanto con mi pecado? Lo vamos a ver en un momento más. Pero lo primero que debe quedar en nuestra mente es creerle a Dios. ¿Cuántos quieren y están dispuestos a creerle a Dios? A pesar de ti mismo, a pesar de lo que ves en ti mismo, que le creas a Dios lo que Él puede hacer en ti. ¿Cuántos están dispuestos a decir, amén, Señor, yo me siento débil, pero tu palabra dice que estoy bajo la influencia de tu Espíritu Santo y te voy a creer, aunque vea otra cosa, aunque mis ojos vean otra cosa, te voy a creer? ¿Cuántos están dispuestos, hermanos? Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. El apóstol Pablo nos habla de los que piensan en la carne, los que piensan en el Espíritu. Dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí el apóstol Pablo está pensando todavía en Romanos 7, ¿cierto? Los que son de la carne, los que solamente están en su carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne, dice el apóstol Pablo. Pero los que son del Espíritu, si has creído en el Hijo de Dios y estás unido por la fe a Cristo Jesús, aquí está hablando de ti. Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es evidente, hermanos. No pueden agradar a Dios los que están en la carne porque no pueden obedecer a Dios. Porque piensan en las cosas terrenales. No tienen la capacidad de pensar en las cosas celestiales. Pablo redunda en estos versículos en algo que ya ha demostrado en el capítulo 7. Estar en la carne, hermanos, estar en la carne significa que estamos únicamente bajo la influencia de nuestra naturaleza humana y pecadora, caída. Eso es lo que significa estar en la carne. Estás bajo la influencia solamente de tu naturaleza pecadora. Cuando el ser humano está en esta condición, lo único que puede hacer, dice Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, lo único que puede hacer un ser humano en esa condición es pensar en las cosas de la carne. No puede hacer otra cosa. Solamente piensa en lo terrenal, las cosas de este mundo, en el aquí y el ahora. Los placeres de aquí, los negocios de aquí, las cosas de este mundo. No puede pensar en otra cosa, solamente piensa y se dedica y sus esfuerzos están enfocados en lo terrenal, en lo carnal. El ser humano en la carne no tiene capacidad de pensar en las cosas eternas siquiera, no puede. Sale de su alcance, mis hermanos. Si aquí entre nosotros todavía hay personas que no han entregado su vida a Dios, probablemente lo que estoy diciendo ahorita tenga poco sentido para ti. Estás pensando probablemente en qué vas a comer más al rato. Quizás estás pensando en qué videojuego vas a jugar más al rato, en qué película vas a ver más al rato. Estás pensando solo en lo terrenal. No tienes capacidad, no pueden ver las cosas eternas. No pueden. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? En cambio, no pueden ni quieren además. En cambio, los que son del Espíritu, dice este pasaje, tienen su mente en las cosas del Espíritu. Mi hermano, mi hermana, si tú has creído, lo voy a repetir de nuevo, si tú has creído en el Hijo de Dios y por la fe estás unida o unido a Cristo, tu mente está influenciada por el Espíritu Santo. No eres como cualquier ser humano. Si algunas veces eres capaz de elevar tus pensamientos a cosas sublimes, no eres tú.
tú eres carnal, vendido al pecado, decía el apóstol Pablo, pero el Espíritu Santo que mora en ti, que te fue dado por gracia, te permite pensar en las cosas del Espíritu. Tu mente está influenciada por el Espíritu Santo y esa influencia te permite mantener tu mente en las cosas espirituales. Hay algunos hermanos, algunas iglesias, por alguna razón, que piensan que hay cristianos carnales. ¿Han escuchado ese término? De que algunos hermanos andan en la carne porque son cristianos carnales. Eso no tiene sentido. Eso no puede ser. Es verdad, hermanos, que algún cristiano puede en algunas ocasiones descuidar su comunión, etcétera, cosas así. Puede hacer cosas que de tal manera que a veces parezca que anda en la carne. Pero si tú eres cristiano, déjame repetirlo de nuevo, hijo de Dios, unido por la fe a Jesucristo, tú estás influenciado por el Espíritu Santo. Y yo sé que algunos tienen esta pregunta, yo lo sé. ¿Por qué a veces parece que el pecado en nuestra carne tiene tanta fuerza aún en los cristianos? ¿Por qué? Hermano, tú me estás diciendo que tengo el Espíritu, que soy libre, que no tengo condenación, que tengo mi mente en las cosas de la carne, pero en mi vida yo veo que no necesariamente eso siempre es verdad. Es más, el pastor acaba de darme una repasada tremenda con todos los temas que nos dieron de amargura, de hipocresía, de murmuración. Y entonces, ¿no tienes esa pregunta? Déjame darte una ilustración, hermano. Algunos de nosotros, hermanos, cuando vamos al súper, ya sea que nuestros propios hijos o otros niños que vemos en el súper, hemos visto niños así, ¿verdad? Berrinchudos, haciendo un tremendo berrinche en el supermercado. ¿Los has visto? ¿O los tienes? ¿O fuiste uno? Los padres a veces, hermanos, atormentados por el llanto del hijo, ¿qué pasa a veces? Mamá, quiero eso. Mamá, cómprame ese dulce. ¿Sí o no? Y los papás quedan tan atormentados que ceden, ¿cierto? Está bien. Y se lo dan. ¿Verdad? ¿O ustedes no? Bueno, los padres cristianos se supone que no debemos hacer eso. Quiero pensar que ninguno lo hace. A lo mejor lo has visto nada más. Sin embargo, hermanos y hermanas, piénsenlo de esta manera. Si tú ves un niño así o si tu hijo hace algo así en el súper, te hago una pregunta. ¿Estás obligada u obligado a obedecer al niño berrinchudo? ¿Qué hay que hacer con ese niño berrinchudo? Hermano César, ¿qué hay que hacer con esos niños berrinchudos? Instruirlo y corregirlo. Pero no le vas a dar lo que quiere. Lo vas a disciplinar tal vez. Lo vas a instruir. Le vas a decir que eso no se hace. Y a lo mejor en la casa le va a tener que llegar la vara de la corrección que da sabiduría. ¿Verdad? Lamentablemente, hermanos, aunque los padres son mucho mayores que ese niño, son mucho más fuertes, se supone que tienen más madurez, y se supone que no tienen por qué hacer eso. A veces los padres, como tienen carácter débil, ceden ante las demandas del pequeño villano. ¿Cierto? Hermanos, la Biblia nos promete y nos dice, también en Romanos capítulo 6, no traje el pasaje ese, pero dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes, hermanos, en nuestra vida antes de Cristo, el pecado era para nosotros como un ogro que nos tenía encadenados. No podíamos hacer nada contra él, nada. No podíamos hacer nada, no podíamos librarnos, estábamos a su merced, obedecíamos a nuestro ogro. Era mucho más fuerte que nosotros y no podíamos hacer nada.
Pero ahora ese ogro ha perdido todo su poder, a menos que nosotros cedamos voluntariamente a sus demandas. Mis hermanos, el pecado que mora en ti, hoy que tú eres un cristiano lleno del Espíritu Santo, influenciado por el poder del Espíritu Santo, empoderado por el Espíritu Santo, librado de la ley del pecado y de la muerte por el Espíritu Santo, hoy para ti el pecado es un niño berrinchudo. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, no me voy a excluir de eso, hemos cedido al niño berrinchudo porque nos incomodan sus demandas. Sus demandas son incómodas. Y es un niño muy berrinchudo el pecado que mora en ti. Y constantemente te está pidiendo que quiere algo. Y llora y patalea. Y dice, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero es un niño. Es un chiquito. No es ya un gigante. No es que no puedas hacer nada contra él. Puedes disciplinarlo. Puedes instruirlo. Puedes decirle que no. El Espíritu Santo te ha empoderado para que ahora el pecado sea un niño berrinchudo. ¿Has cedido a tu berrinchudo de casa? Créelo, mis hermanos. Créenos. Si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y por ende estás unido a Cristo por la fe, mira lo que el Espíritu Santo afirma categóricamente sobre ti. Vamos a leer desde el capítulo 8, desde el versículo 8, perdón. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Pero qué dice el versículo 9? ¿Mas vosotros viven según la carne? Entonces, ¿ustedes viven según la carne, según este versículo? Dice, ciertamente los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes, dice la Biblia, dice el Espíritu Santo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahora vienen algunos problemas de traducción en las siguientes partes de este versículo. Pero lo primero que el Espíritu Santo nos quiere dejar claro es que afirma que nosotros no vivimos según la carne. El ogro ha perdido su poder. Ya no vivimos según la carne representada por este ogro. Ya no vivimos así. En otras palabras, como ya hemos dicho antes, el creyente no está abandonado a su carne, no está a expensas de su carne, sino que ha sido bendecido con el Espíritu Santo en su vida. Hermano, tienes que creerlo. Tienes que creerlo. La vida del creyente está enmarcada por la influencia y el poder del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu lo influencia, lo guía, lo reprende, lo anima, lo corrige y lo santifica. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Pero a veces creemos que todavía el ogro es de este tamaño. O a veces creemos que no le podemos decir que no al berrinchudo que tenemos dentro. Pero la Biblia dice otra cosa. El Espíritu Santo obra continuamente en el creyente y según lo que dice mi Biblia, el Espíritu Santo va a hacer que tú te parezcas a Cristo cada vez más. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya no vives dominado por el ogro del pecado, mi hermano y mi hermana. Dejemos de creer las mentiras del diablo, de que tal o cual pecado es muy difícil para mí. Es solo un niño. No es más que un niño. Dejemos de creer las mentiras del diablo de que es que no puedo perdonar. Sí puedes. El Espíritu Santo vive en ti. Dejemos de creer las mentiras del diablo de que es que no puedo dejar de murmurar, de hablar, de tener esta amargura. Puedes porque Dios está contigo, porque el Espíritu Santo vive en ti.
si has creído en Cristo Jesús. Eso es lo que dice mi Biblia. Y creo que la tuya también, ¿verdad? Hermanos, hablemos de una pequeña traducción imprecisa, Porque dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, como pareciendo condicional, ¿cierto? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces no vivís según la carne. Pero eso tiene un pequeño error de traducción. La traducción más precisa, por una cuestión ahí del griego en lo que no me voy a meter ahora, es ya que, puesto que el Espíritu vive en vosotros. De manera que la mejor traducción sería, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En otras palabras, mis hermanos, dado que el Espíritu Santo mora en los creyentes, somos capaces de vivir en el Espíritu y no en la carne. Es un pequeño error de traducción. Algunas Biblias tienen corregida esta parte, algunas versiones. El pecado, hermanos, entonces ya no es el ogro que nos dominaba, solamente es el niño berrinchudo del súper que hace mucho ruido, pero que no tenemos por qué obedecerle por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Aleluya. Por supuesto, el apóstol Pablo afirma, bueno, está bien, el Espíritu Santo no vive según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y obviamente, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Y tenemos otro detalle en el versículo 10, porque en el versículo 10 dice, pero, el versículo 10 nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. De nuevo, hermanos, Pablo no está dudando de que Cristo esté en los romanos a quienes les escribe, sino afirmando que esa condición se ha cumplido. Así que una mejor traducción, en vez de decir, pero si Cristo está en vosotros, una mejor traducción es, dado que Cristo o porque Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo, hermanos, está muerto. Literalmente, nuestro cuerpo está muriendo. A lo mejor es un poquito negativo, ¿verdad? La manera en que lo estoy diciendo. Pero a lo mejor no nos gusta mucho pensar en eso, hermanos, pero todos los días estamos muriendo, ¿verdad? Un poquito cada día. Y cada día nos acercamos a nuestra muerte. Me acuerdo una vez que mi hija mayor, que siempre ha sido muy peculiar, en un cumpleaños de un amigo le dijo, felicidades, estás un año más cerca de tu muerte. Y ahora me le dijo, gracias niña, gracias. Pero es la verdad, ¿cierto? Es la verdad. Nuestro cuerpo está muriendo cada día por causa del pecado y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Está muerto. Literalmente Pablo dice, ni siquiera dice que está muriendo, dice que el cuerpo está muerto. Porque en cierta manera eso es verdad. Otro pequeño detalle de traducción. La Reina Valera dice, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Una mejor traducción es, pero el espíritu, este es de la NBI, dice, pero el espíritu, si se dan cuenta, la NBI lo pone con mayúscula, la Reina Valera con minúscula, es decir, que se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Mis hermanos, nosotros
consideramos que tenemos vida en cierta manera, pero en realidad, como dije hace un momento, pues estamos muriendo todos los días un poquito, ¿no? Un comentarista llamado Grant Osborne, ya estoy sobre el tiempo, hermanos, pero ya estoy terminando. Un comentarista llamado Grant Osborne dice: la muerte reina sobre nuestros cuerpos, pero mora dentro de nosotros un nuevo poder. Un nuevo poder. Un nuevo poder. El Espíritu Santo que nos llena de una vida, un regalo eterno de Dios. Juan nos dice que la vida eterna no es solamente una realidad futura para nosotros, sino un regalo presente que ya ha comenzado en nosotros. La vida eterna ya es una realidad presente en nosotros, sin embargo, aún no se ha experimentado plenamente. Eso ocurrirá cuando muramos y cuando Cristo regrese, cuando recibamos cuerpos glorificados. Veamos lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Vean que Jesús no le dice a aquellos que creen en Él, no les dice tendrán vida eterna. Él les dice tienen hoy, ahora mismo, en este momento, vida eterna. Y esta vida está operando, está esperando a ser plenamente cumplida, pero ya es una realidad en el creyente. De manera, hermanos, que nuestra identidad ha cambiado de esclavo del pecado a hijo habitado por el Espíritu que da vida. Mi hermano y mi hermana, aunque tu cuerpo parezca estarse desgastando, aunque tu cuerpo esté enfermo, aunque tu cuerpo, viéndolo desde esta perspectiva un poco oscura, aunque tu cuerpo esté muriendo cada día un poco más y estés un año más cerca de tu muerte, en realidad estás más vivo que nunca. Eso es lo que dice la Biblia. En realidad tienes más vida que nunca. Y mi hermano, un muerto no puede hacer nada si lo pisotean. Y un hombre en la carne no puede hacer nada contra el pecado. Pero un padre en un supermercado sí puede hacer algo con su hijo berrinchudo, ¿verdad? Y una persona con el Espíritu Santo como tú puede hacer frente al pecado y a las acechanzas del diablo. No importa, hermanos, que tu cuerpo físico esté muriendo, tú tienes vida y esa vida te permite luchar contra el pecado que mora en ti. Última sección, hermanos, ya vamos a acabar. Dice Romanos 8:11, vamos a leer el versículo 11. El apóstol Pablo concluye esta sección afirmando que la vida que ya poseemos finalmente será culminada en el final de los tiempos. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No hay mucho más que agregar aquí, hermanos. Lo que hoy es una realidad en nuestras vidas, llegará el día en que se cumplirá plenamente. Hoy es una realidad la vida eterna, pero llegará el día en que se cumplirá plenamente. El mismo poder que resucitó a Jesucristo es ese que opera en nosotros y nos influencia. Ese mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos también hará lo mismo con nosotros. Llegará el día, hermanos, llegará el día, mis hermanas, en que no tendremos ya más lucha con el pecado. Ya no habrá problemas con el pecado, no habrá tentación, ni más pecado remanente. No habrá más lucha, no habrá más dolor por nuestro pecado. Seremos plenamente y completamente libres. Y quiero leer, por último, Romanos 1 de 3, Primera de Juan 3, del 2 al 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis hermanos, en nuestra lucha contra el pecado, una de las cosas que debemos entender que nuestra identidad ya no es muertos, es vivos. Nuestra identidad es que un día seremos resucitados. Y el apóstol Juan completa la idea y nos dice, ¿por qué nos ayuda esto en nuestra lucha contra el pecado? Porque el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Mantén tus ojos fijos en esa esperanza, en la vida eterna, en la gloria eterna, en lo que el Espíritu hará por ti cuando venga nuestro Señor. Amén. Así que mis hermanos, concluyendo, tu nueva realidad en el Espíritu, tu veredicto cambió, mis hermanos. Su veredicto ya no es el mismo, ya no hay condenación para ti. Fuiste declarado justo en Cristo, no por tus obras, sino por la justicia perfecta de Cristo. Ya no eres esclavo del pecado, sino que, como dice la Biblia, la nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que habita en ti, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Tu veredicto ha cambiado, también tu naturaleza ha cambiado. El pecado fue condenado en la carne débil de Jesucristo. Ya no luchas más bajo la ley que solamente nos da órdenes y que no podemos cumplir por nuestra debilidad. Ahora tienes el poder del Espíritu que te transforma. Tu nueva mente que piensa en las cosas del Espíritu produce vida y paz y no muerte. También tu identidad cambió. Ya no eres esclavo del pecado, eres un hijo de Dios habitado por el Espíritu Santo. Eres un hijo de Dios y tu verdadero yo en Cristo tiene vida abundante y vida eterna, aunque tu cuerpo ahora mismo siga siendo mortal y susceptible a tentaciones. Pero en ti hay vida, tu identidad cambió, tus capacidades han cambiado. Llevas tú dentro de ti mismo el poder que levantó a Cristo de los muertos. Dentro de ti mismo opera el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos y que un día te resucitará a ti también. No estás solo, hermanos. La resurrección vive en ti ahora, capacitándote para mortificar el pecado que aún habita en ti, que es algo de lo que hablaremos el próximo domingo. Entonces yo tengo que preguntarte algo, hermano. ¿Cuál de estas 4 realidades necesitas creer hoy y no estás creyendo? ¿Cuál de estas 4 realidades quizás en donde estás siendo sofocado, no estás creyendo y por ello está siendo sofocado el poder del Espíritu Santo por tu incredulidad? Porque no puedes creer en la obra de Dios en tu vida, porque te miras a ti mismo. ¿Qué cosa no estás creyendo? ¿En qué cosa no estás siendo creyente? ¿En verdad crees en la obra poderosa de Dios en tu propia vida? ¿O sigues mirando a tu humana debilidad, ofendiendo a Dios con tu incredulidad? Hermanos, hermanas, dejemos a un lado nuestra incredulidad y creamos en las promesas y en la obra que Jesucristo ha prometido para ti. Creamos. Esto es lo que Él prometió para ti. Vida eterna, libertad del pecado, poder contra el pecado. Créelo con todo tu corazón, aférrate a esta verdad. No creas las mentiras del diablo, no creas en tus emociones y sentimientos que van y vienen. Cree en Dios. Y si tú aún no has venido a Cristo porque quizás tienes miedo de fallarle, porque ves tu debilidad, cree en Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete y confía en Cristo. Y Él te dará su Espíritu, porque su palabra lo dice, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oramos, hermanos.
Padre, tenemos preciosas promesas de lo alto. Señor, hice mi mejor esfuerzo, Señor, para hablar de este mensaje, pero solamente tu Espíritu Santo puede aplicarlo en el corazón de mis hermanos y mis hermanas. Señor, somos tan incrédulos a veces de tu poder, de tu bondad. Se nos hace tan difícil creer que nos quieres hacer el bien, que nos puedes hacer hombres y mujeres así, libres. Nos cuesta tanto a veces creer porque nos miramos a nosotros mismos en vez de mirarte a ti, Señor, en vez de creerte a ti. Padre, perdónanos si no hemos creído en ti, si hemos sido incrédulos. Bendícenos, Señor, y danos la fe que necesitamos. Como decía aquel hombre al Señor Jesús, creo, ayuda a nuestra incredulidad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.